Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica que gracias a los impuestos que ustedes pagan y los que pagan todos los que no nos están acompañando esta noche, nos permiten hacer esta televisión de calidad, más todas las demás cosas que hacen las 4 universidades públicas de este país. En esta ocasión, y continuando con el programa de liderazgo femenino, tengo el placer de tener con ustedes, amigas y amigos, a la presidenta del CINAR, a la periodista Alicia Fournier, quien es una mujer líder. Ella representa representa y va a ser parte de la evolución de esta institución de los medios nacionales o de la presencia del gobierno de Costa Rica en los medios a través de sus dos brazos, la radio y la televisión. Fue diputada, fue viceministro y fue docente. Además de docente en esta universidad, fue miembro de Canal 15, de manera que bienvenida a su casa, presidenta. Mil gracias y gracias por la presentación. El gusto de estar aquí en Canal 15 nuevamente, porque sí se siente uno en su casa. Qué bonito. En esta tarea de liderazgo, y usted no es solo el líder aquí, ocupó, ya decíamos, cargos en el Congreso, cargos en programas de medios, en programas centroamericanos, donde el ámbito de género era importante y donde el ámbito de comunicación también. Frente a estas ideas, ¿siente usted que hay un estilo de liderazgo femenino, tanto de su propia experiencia personal como de otras mujeres líderes? Sí, yo sí creo que en el país ha venido creciendo, y yo creo que también muy costarricense, ese es el liderazgo también. Desde años, ¿verdad? Desde inicios del siglo pasado, aquí las mujeres marcaron un estilo de conducta y de liderazgo, digo yo, cuando desde que las maestras, ¿verdad? En las décadas de los 20 o antes, un poco antes, empezaron a marcar y a pedir soluciones que no estaba y no era común que las mujeres lo hicieran, y aquí lo hicimos. Y sí, es a través de la educación, ¿verdad? Porque la mayoría de ellas fueron maestras las que empezaron a marcar ese liderazgo muy propio de Costa Rica. Yo así lo he sentido. Y lo siento también porque éramos un país muy pequeño. Yo no creo que Costa Rica estuviera, bueno, fue poco a poco educándose, y yo creo que esas nuevas ideas nos fueron impregnando, ¿verdad?, a las mujeres, esa idea de entrar a estudiar, de prepararse también como técnicas, si es que fuera, y fueron marcándonos, porque la verdad es que ya en la década de los 50 podemos empezar a ver ya mujeres en los 40 que marcaron también, cuando aquella manifestación que uno lee, ¿verdad?, histórica, de las mujeres en el centro de San José, con sus vestidos, ¿verdad?, y con las ollas, ¿verdad?, pidiendo cambios importantes. Luego también vemos, en los 50 aparecen las primeras diputadas, 3 mujeres que yo admiro muchísimo: doña María Teresa Obregón, la mamá de don Jorge Manuel Dengo. Así es. Que yo digo que también fue una mujer que debe haber sido muy, muy interesante haber conocido, porque marcó en nuestro país, no solo ella, sino a sus hijos que nos heredó, ¿verdad? Doña María Eugenia también. Vemos también ministras ya en esa década de los 50, doña Estela Quesada, y yo sí creo que ahí empezó como la mujer a dar sus primeros pasos en ese liderazgo tal vez muy político, pero que creo que ahí es donde va marcando esos liderazgos políticos, va marcando un estilo de vida, va abriendo brechas para las demás mujeres. A mí me cuentan cómo las mujeres empezaron a entrar a la Universidad de Costa Rica y cómo la universidad fue también marcando
ese liderazgo. Yo sí siento que es un liderazgo especial, véalo ahora, hay 22 diputadas en la Asamblea Legislativa, no sé cuántas exacto magistradas, pero cada día hay más y ya es natural que se nombren magistradas. Yo fui diputada hace como 8 años y todavía viera qué difícil era marcar eso, pero ahí se inició como una etapa de que o un hombre o una mujer eran los que había que nombrar como líderes, como magistrados. Entonces yo sí creo, y usted busca también en la empresa privada y encuentra mujeres ya llevando, llevando las decisiones en las empresas o en los departamentos de las instituciones públicas también usted encuentra mucha mujer. Sí hay un límite, yo sí creo que a la mujer sí todavía nos limitan un poco el pasar a esos estratos mucho más altos. Pero, por ejemplo, ha sido más difícil. Hay instancias, y claro, esa se sale del país y se sale en un montón de órdenes, pero la hindú esta, o la descendiente de hindú que acaba de ser nombrada la autoridad principal de la, y voy a decir el nombre de un refresco gaseoso que no estoy necesariamente recomendando, de la Pepsi Cola, que además, es decir, no solo es lo que produce eso, sino produce una serie de otros productos alimenticios, tal vez de nuevo no recomendables, o tal vez algunos sí, pero es decir, el tamaño de la presencia, y me parece que ahí hay un tema de liderazgo significativo, y yo creo que hay, pese a que posiblemente la decisión de nombrarlas puede ser más compleja, mi presunción y un poco la experiencia de verlas desempeñando es que desempeñan igual o mejor que nosotros. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos un propio estilo. Lo he dicho, bueno, en el campo político, que ha sido tal vez mi mayor experiencia en lo que es liderazgo en sí. Pero siempre digo que tenemos un estilo distinto porque nosotros tuvimos que empezar a negociar desde que nacemos. Y la negociación nuestra ha sido más profunda que la de los compañeros, de los hombres, porque hemos tenido que negociar en la casa nuestro espacio, porque en un mundo muy marcado masculino, la verdad es que la mejor, desde ese cuento del mejor bistec que era para el hombre y para los demás, ¿verdad? Y no para las mujeres. Entonces ahí yo creo que nosotros empezamos a aprender a negociar y el mundo, el panorama de las cosas las vemos mucho más ampliamente que los hombres y le ponemos además, somos muy apasionadas y esa pasión yo creo que la mujer, o el corazón que le ponemos a las cosas nos hace entonces trabajar, ser mucho más en el trabajo, empeñarnos más, tal vez no quisiera dejar a los hombres de lado porque hay que reconocerle también los trabajadores que son, pero la mujer sí pone un empeño. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer doblemente las cosas, tiene que probar que como mujer vale y como ser humano en realidad. Entonces ese empeño yo creo que nos hace ser distintas, nos hace tener un liderazgo diferente, eso de ver el panorama más en grande, no detallamos en una sola cosa, sino vemos varias a la vez. Creo que también es interesante y por eso una mujer, a lo mejor la visión que tiene la mujer es mucho más integral que la del hombre para buscar soluciones de problemas. Y sí lo siento así y creo que sí es muy distinto y que tenemos por obligación. Me gusta mucho esa interpretación. Que dar que obligatoriamente tenemos que marcar ese liderazgo y esa diferencia. Yo creo que no se vale repetir un liderazgo masculino en las mujeres. Lo que debemos repetir es nuestro propio liderazgo, que yo así lo interpreto, que cuando decidamos qué casa queremos, sea la casa que nosotros queremos y no la casa que los otros quieren. Que nos la diseñaron, ¿verdad? Y nos colocaron aquí. Y que nos colocaron, sino que la mujer quiere. O que si el bono de la vivienda que nos dan es para, de veras, es para la mujer y no para
los otros, sino que sea la mujer la dueña de esa casa, ¿verdad? Porque el bono fue dado para ella. Aquí no. He tenido la experiencia de ver mujeres que se les da, mujeres solas, jefas de hogar, que son beneficiarias del bono y termina la casita en manos de sus hijos, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Entonces yo sí creo que tenemos como que esa palabra de empoderarse, nosotros, empoderarnos en lo que es nosotras mismas, nuestras vidas, nuestras decisiones. El día que todas estemos decididas a hacer lo que nosotros de veras queremos hacer y no por los demás, yo creo que ese día vamos a tener de veras marcada totalmente la diferencia entre por qué un hombre y por qué una mujer. Y va a ser un país más rico, más generoso, más amplio y más rico en realizaciones. Sí. Quisiera contrastar un poquito la experiencia de liderazgo entre digamos, en la presidencia de la República, la presencia de un viceministerio con la presencia de una diputada en el Congreso siendo de oposición, un poco esos dos roles de su propia experiencia. Sí, bueno, mi experiencia como viceministra fue el primer paso que di en la política, en realidad, ¿verdad? Entonces era al principio tímida, difícil, muy medida, le puedo decir, por el miedo que tenía uno de tomar decisiones y no tomarlas bien. Pero ese miedo no se daba solo por ser el ser humano por primera vez en la política, sino una mujer en el viceministerio de la presidencia, negociando con grupos de presión, por ejemplo, negociando con problemas en las comunidades, porque me tocaba, o negociando a veces, muy poco, tuve 3 jefes viceministros negociando en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese liderazgo a mí me gustó mucho al final, porque aprendí mucho, y aprendí mucho de mis 3 jefes, ¿verdad? Que cada uno tenía un estilo distinto y muy políticos. Pero la verdad me gustó porque era un liderazgo que yo podía marcar más, porque usted tenía un poder ahí en el poder ejecutivo, usted el poder es vertical, así lo siento. Y en cambio, como diputada, el poder era horizontal. Usted tenía primero que negociar con uno mismo, sus principios y sus cosas, decir, ok, esto es lo que creo, pero luego tenía que ir a su fracción y luego al plenario, entonces su negociación y ahora tenemos que ir limitaba. Ya no al plenario, sino a un mensaje que el canal tiene para las amigas y amigos, pero nosotros regresamos. 14 minutos. Y como ¡qué horror! Conversamos, amigas y amigos, con la presidenta del CINART, Alicia Fournier, y un poco nos estaba contando de sus experiencias de liderazgo, digamos, de 2 facetas de la política, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo y en el centro del Poder Ejecutivo, en el centro del poder. Pero también estuvo dirigiendo un programa en Centroamérica con ámbito de género, ¿no es cierto? Sí, fui la coordinadora académica de un programa que patrocinaba ASDI y UICN con el IICA a nivel centroamericano sobre comunicación, género y desarrollo sostenible. Era un poco enseñar a las ONGs
rurales a manejar los medios de comunicación en esos dos temas, que en aquel entonces eran como que todo el mundo, le cuento la anécdota de cuando le conté a papá, le llegué a la casa a contarle que me habían nombrado de coordinadora, me dice, ¿qué es eso de género? Es un pedazo de tela. ¿Verdad? Así en ese tiempo eran esos dos términos, y desarrollo sostenible había que empezaba un poco la UICN y el grupo GTZ a caminar sobre las definiciones de lo que era desarrollo sostenible después de la Cumbre del Río. Entonces, fue muy interesante, muy lindo, porque se encontraba usted, como antes comentábamos, un archipiélago, ¿verdad? Diferente en toda Centroamérica, era de Costa Rica hacia Guatemala. Acababa de pasar la guerra en Centroamérica, estaban en los procesos de paz, había una gran polución de grupos de ONGs, ¿verdad?, desarrollándose, y sobre todo de mujeres, donde a usted le causa, al menos a mí me causó muy buena impresión las mujeres nicaragüenses, muy organizadas, ¿verdad? Y sobre todo siempre. Sí, en lo que eran los grupos de comunicación, en radio, haciendo videos y haciendo periodiquitos, y como con muchas ganas. Entonces era fácil trabajar con ellas, ¿verdad? Pero porque también las mujeres salvadoreñas, por ejemplo, ya con una experiencia de guerra muy fuerte, pero tomando su liderazgo ellas y caminando, ¿verdad?, solitas. Ya era la mujer decidida después de un periodo de guerra, que yo creo que eso las marcó en mucho. Y el pueblo salvadoreño, uno lo siente, se marcó, y es el que más ahora siente uno pujando hacia adelante, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema, y ahora el liderazgo en medios, pues tal vez un poco, me parece que ahí hay modelos, está todo el modelo europeo de la televisión francesa, está la televisión, Canal 1 y Canal 2 de la televisión española, está la BBC como la gran experiencia británica, y todas ellas sujetas a transformaciones, por un lado. En América Latina, pues un poco la experiencia, digamos, en México de Canal 22 y Canal 11, dado que hubo una transformación, y un poco tal vez en Chile, que es la televisión de la Universidad Católica y de la Universidad, que se volvieron, que hay una simbiosis entre estatal y universitaria. Sí. Dentro de todas esas ideas, todos los modelos y la propia realidad particular de acá, ¿cómo ve usted la televisión, los medios estatales en un país del siglo XXI? Y queremos un país del siglo XXI. Yo creo que son esenciales, yo los veo estratégicos y los veo fundamentales para nuestro país y para un Estado, ¿verdad?, tener un sistema como es el CINART S.A. ¿Por qué? Porque le presta para varias cosas que creo que son muy importantes. Uno, el educar a la gente, un medio, sobre todo la televisión, que en este momento tan importante, con todo este desarrollo tecnológico que todos los días nos lleva, ¿verdad?, y nos hace un cambio nuevo, donde estamos viendo que Internet ahorita va a estar dentro de la misma televisión, ¿verdad? Entonces, que podemos estarnos comunicando 4 y 5 con 5 canales distintos y a la vez, ¿verdad? Entonces, ahí es esencial. Yo creo que para llegar un CINART que cubre todo el territorio nacional con su señal, es esencial, digamos, transmitir programas culturales y sobre todo y educativos, ¿verdad?, específicos, para ir contribuyendo a esa labor educativa que es tan importante y que yo creo que hay que iniciar, ¿verdad? Y ahí estará el Ministerio de Educación, y hemos buscado acercarnos mucho a él para poder empezar a realizar programas de ese tipo, al igual que con las universidades. Con la Universidad de Costa Rica, por supuesto, ya hemos estado caminando juntos, con la UNED también estamos por firmar un convenio donde la UNED va a poder dar sus tutorías a través del Radio Nacional, y que creo que estamos cumpliendo también nosotros ahí, muy importante. Y también con la UNA acabamos también de firmar un convenio que nos va a hacer también trabajar y dar espacios
a programas de este tipo y a elaborarlos juntos, ¿verdad? Que es muy importante. También en la cultura, culturalmente tenemos que cumplir destacando los valores nacionales. Yo creo que Costa Rica debemos, el CINART debe darle al país, a Costa Rica, eso, ¿verdad? Dar campañitas de valores, permitir que la gente también pueda expresar esos valores, ya sea en La Cruz, ya sea en Paso Canoas, ya sea en Punta Arenas o en Limón, ¿verdad? Y que Radio Nacional que sea llega radio, ahí. también, y Radio Nacional que lo cubre. Y también creo que debemos buscar cómo, en esa misma línea, cómo poder nosotros transmitir o retransmitir localmente, ¿verdad? Lo que está pasando en todas las localidades del país, porque aunque somos chiquititos, a veces estamos muy separados, ¿verdad? Y yo creo que el Sistema Nacional de Televisión tiene que cumplir eso. Otro es llegarle con ideas alternativas. A mí esa palabra a veces me asusta porque se interpreta de distintos medios, pero de buscar que nuestro público sea ciudadano, no consumidor, digo yo. Y entonces ahí dar una programación distinta, profundizar en los análisis, profundizar en la noticia, ¿verdad? Hacer reportajes distintos, hacer programas de donde se exprese un poco más las cosas y podamos tener un mayor abanico de opiniones para hacer nuestra propia opinión. Sí, incluso ¿verdad? en esa idea a veces la gente percibe como que la visión crítica es criticar al gobierno, cuando la visión crítica es profundizar un tema, es decir, criticarlo es entrarle hasta lo profundo. No importa, puede ser el gobierno o puede ser la oposición o puede ser algún otro, pero profundizar es eso, no es, y me parece muy importante, sí. y el papel está ahí. Eso es. Y el otro papel importantísimo es que si es un medio que es estatal, debe servir también para darle la información a los ciudadanos de lo que está haciendo su gobierno. Y yo creo que la obra de gobierno debe darse a través de los canales estatales, así como las opiniones de la gente sobre esa obra. Entonces estamos dando el espacio de esto que llamamos rendición de cuentas, ¿verdad? Que lo está dando los gobernantes hacia su pueblo y también transmitiendo lo que por otros medios no se transmite. Dar el detalle, dar más al detalle de lo que está haciendo, pero también transmitiendo que los ciudadanos qué opinan sobre esa obra, ¿verdad? En parte para que el gobierno pueda retroalimentarse y ir mejorando, ¿verdad? Esa labor que se comprometió. Creo que eso es fundamental. Yo así lo veo, así veo el canal estatal y así veo el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. Creo que el canal sí tenemos que hacer grandes esfuerzos, todavía no cumplimos. Yo sí creo también que el gobierno en este momento tiene la decisión de apoyarlo muy profundamente, buscar cómo los recursos para darle sus equipos técnicos necesarios, ¿verdad? De calidad, porque si estábamos hablando de educación tenemos que dar la mejor manera, ¿verdad? Si estamos buscando calidad y eficiencia, ¿verdad? Tenemos que también buscar cómo tener ¿qué le puedo decir? Que podamos servir como un laboratorio, yo sí también así lo veo, a los nuevos técnicos y a los nuevos profesionales en comunicación que puedan llegar también a participar de nuestra empresa, a hacer sus labores con la universidad. El otro día hablaba con la rectora de qué importante es que podamos abrirnos a que los muchachos, así como aquí en Canal 15 trabajan en sus horas estudiantes, puedan también trabajar allá en el canal estatal. Para eso estamos y para eso somos instituciones públicas, ¿verdad? Bueno, esa es en realidad la visión. Creo que tenemos que abrir una revista que se llama Contrapunto, que cerró hace 2 años por falta de recursos. Estamos pensando abrirla todavía en un mucho mayor plazo, pero de manera digital, para poder más bien no solo que circule
limitadamente, sino que podamos abrirlo y además la verdad es que tal vez tenemos mejores recursos para hacerla digital que impresa. Qué bien. Además, me parece que al ser SINART S.A., es decir, eso implica unas ciertas flexibilidades, pero también ese segundo apellido S.A. no significa una bolsa de dinero. No. ¿Cómo está ese tema de las finanzas? Bueno, ¿críticas, sí, malas o regulares? Bueno, ahora yo le puedo decir que son buenas. Ajá. No quisiera decir que son ni regulares, tal vez peco de optimista, pero son buenas. ¿Por qué? Porque hay una ley que le da un buen financiamiento. Lo que pasa es que hay que hacerla cumplir, donde las instituciones públicas del Estado tienen que pautar el 10% de sus presupuestos de publicidad en el SINART, a través de una agencia de publicidad que el SINART hizo para el sector público. Entonces es importante porque eso le está dando recursos que le dan chance de poder perfectamente renovarse, caminar, ponerse como a los mejores tiempos, con los mejores equipos, y darle también un buen salario a la gente, porque estamos pasando a sociedad anónima, que es muy importante, a la gente que trabaja con nosotros, y así podemos entonces también, como le digo, tener una programación de calidad y ser eficientes, digo yo, en las producciones. Muchos éxitos en todas esas tareas, le decimos muchas gracias a las amigas y amigos. Ustedes. Les decimos buenas noches, les decimos que el programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde y estaremos de nuevo con ustedes el próximo miércoles a las 9. Gracias. Muchas gracias. Nos quedamos unos minutitos aquí.